piedras caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas riman, rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Estamos en Poesía a la Calle, un programa que se dedica a difundir a los poetas de todo el país. Vamos recorriendo, conociendo, sabiendo qué piensan, por qué escriben. En el caso de hoy, un poeta, Cristian Aliaga, él nació en la provincia de Buenos Aires, pero hace muchos años se fue a vivir al sur y también vivió en otros lugares. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir a Poesía a la Calle, y la hacemos en un bar, ¿no? Con la idea de que siempre la poesía puede empezar a entrar en los lugares comunes. Sí, me das pie para una frase que puede ser divertida, es decir, la poesía trata de escapar del lugar común al escribirse, pero quiere estar en los lugares comunes, en los lugares de todos, a la hora de circular en la sociedad. Creo que ese es un desafío, es decir, romper con el lugar común, es decir, encontrar una forma de decir lo que no se puede decir. Yo tengo la impresión siempre de que un poema es aquello que no se puede explicar. Lo que se puede explicar lo explicamos, y aquello que tiene que ver con una intuición, una sensación, lo convertimos en poema. ¿Y cómo se puede llegar a la gente? Es un desafío muy grande. Yo tengo la sensación de que la poesía, por un lado, se convirtió en algo muy especializado. Un poema es un artefacto complejo de la cultura, ¿no? que vive de tradiciones, vive de tomar obras anteriores, vive de apropiarse de todo. Podríamos decir que la poesía come de todo. Pero por el otro lado, se ha producido algo creo que indeseado por la mayoría de los poetas, que es recluirse en pequeños círculos o recluirse en lugares casi secretos a los que la gente no accede. Sin embargo, me gustaría decir que está ocurriendo otra cosa también, ¿no? Que en la era de las redes sociales, en la era de la fragmentación, creo que la poesía tiene un lugar, tiene un potencial, tiene una intensidad que sobre todo las generaciones más jóvenes, los novísimos, están transitando, sobre todo en las redes sociales, como decía, lo cual es una oportunidad, creo, ¿no? Así que la intensidad de la poesía pueda tener su lugar en la fugacidad, que la intensidad de la poesía pueda llegarle a esa gente que miran instantes la pantalla a veces, pero que encuentran en versos o en fragmentos de poesía algo que los conmueve. ¿Por qué crees que capaz algunos poetas o círculos no se recluyen y se mantienen como distantes del ciudadano común? Yo tengo la impresión de que a veces eso ocurre como proyecto, es decir, hay poetas que buscan de alguna manera formar parte de algo así como una sociedad secreta, y otros que simplemente se ven recluidos en la circulación social. Es decir, yo tengo también la sensación de que en una sociedad que tiene muchas carencias y que de alguna manera las políticas de Estado van atacándolas, van superándolas, es difícil reclamar en las políticas culturales un lugar para la poesía. No es sencillo que el Estado, por ejemplo, piense en la poesía como algo que hay que respaldar. Uno dice, claro, hay prioridades que son evidentemente superiores, pero tengo mi opinión. Yo creo que la poesía es necesaria. La poesía hace algo sobre la lengua. La poesía dice cosas que el lenguaje cotidiano, que la lengua utilitaria no puede expresar. El tema es cómo conecta eso con la vida de la gente. ¿Y por qué crees que las políticas culturales no la tienen en cuenta la poesía? Bueno, podríamos tomar una perspectiva cuantitativa, es decir, cuántas personas tienen una demanda sobre la poesía. Y uno dice, claro, la respuesta es difícil de dar, pero no podemos hablar de grandes públicos demandando poesía.
Sin embargo, también tenemos desde el Estado políticas que a veces son extraordinarias. Por ejemplo, lo que ha hecho el Ministerio de Educación con la colección Juan Gelman, haciendo llegar a miles de bibliotecas populares de todo el país una colección de poesía extraordinaria, es un intento de romper el cerco, ¿no? Yo voy a contar una historia muy pequeña que me ocurrió a mí. Uno de los libros que nosotros editamos para esa colección, de un poeta pampeano extraordinario que se llama Juan Carlos Bustriazo Ortiz, llegó a una biblioteca de Esquel. Yo fui a leer a esa biblioteca y una lectora de 12 años me dijo que había leído a Bustriazo y me citó un verso. Me dijo, yo leí ese verso que dice, tan huesolita que te ibas. Y esa lectora de 12 años a uno le da la sensación de que encontró la punta, encontró el hilo para tirar de la poesía. Y creo que ahí está la apuesta de futuro que los poetas podemos tener, ¿no? Y cuando ocurren cosas así, ¿qué sentís vos? Siento la conmoción de que aquello que siento que es la poesía llega, se completa con el otro. O sea, la poesía no es un acto individual. La poesía no es algo que uno escribe y tira como una botella al mar para que se pierda. La escribe y la tira al mar para que alguien la encuentre y para que alguien la complete. Por eso un poema se completa con el que lo lee. Si no está esa, que lo lee y que lo hace propio, que siente, que le da su propio sentido, el poema no existe del todo, ¿no? Y un poema, ¿cuándo podemos llegar a decir que, si se puede llegar a decir, ¿no?, que un poema es bueno o no? Bueno, esa es una discusión que lleva muchos siglos, la discusión sobre el gusto y la formación del gusto. Por eso yo también veo que se produjo una implosión del canon. Digamos, la idea de que hay unas obras que son las que hay que leer, las grandes obras, y hay otras que pueden dejarse de lado, tuvo una ruptura, ¿no?, en los últimos años con el cambio tecnológico y también con el cambio cultural. Entonces, esa implosión del canon hace que sea cada vez más difícil asegurar qué es bueno, qué es malo. Lo que podemos hacer es decir con toda honestidad qué obras defendemos, qué nos interesa. Por eso, como la objetividad no existe, lo que podemos decir que existe es la honestidad. Y desde la honestidad debemos decir tal o cual poesía o tal o cual poeta nos parece que conmueve, que conmociona, que lleva al límite aquello de que un gran poeta le hace algo a la lengua, ¿no? Es decir, la modifica, la rompe, la usa para otra cosa, ¿no? No la usa para ir al supermercado, aunque también el poeta vaya al supermercado. Pero después lo que hace con eso es tratar de generar una suerte de artefacto que llegue al corazón, aunque la frase suene remanida, llegar al corazón, al alma, no sabemos denominarlo, no sabemos si el alma es una cuestión química, pero que llegue a ese lugar donde la gente percibe que ha sido tocada. Ahora, volviendo a vos, ¿no? ¿Por qué no nos contás bien toda tu historia? Primero, ¿por qué decidiste irte de Buenos Aires? Y bueno, ¿y por qué te afincaste en el sur? Y después contanos también que tu estadía en el exterior. Sí, bueno, brevemente. Yo nací en la provincia de Buenos Aires, en un pueblo muy pequeño, pero mis padres se fueron a vivir al sur en una suerte de exilio interno, ¿sí?, a fines de los 60. Eso me marcó a mí, ¿no?, porque encontré en el sur una suerte de desierto lleno de gente, ¿no? Es decir, ustedes saben que la visión sobre la Patagonia histórica, ¿no?, la de los viajeros españoles e ingleses, es que era un lugar vacío. Pero ese lugar no estaba vacío. Es decir, los conquistadores llegaron a un lugar donde había gente que tenía una cultura y que incluso tenía algo que podríamos llamar poesía oral, ¿no? Pero entonces, juntando las dos cosas, el exilio interno, el intento de construir proyectos lejos de la gran ciudad y ver si eso era posible, me llevó a esos lugares. Yo he vivido en distintos lugares de la Patagonia, ¿no? Por supuesto, la búsqueda es justamente construir lejos del centro. Y resulta que la cuestión de la periferia y los márgenes y los lugares marginales tienen mucho que ver con la poesía. La poesía de alguna manera es un patito feo, ¿no? Ocupa un lugar marginal. Pero cuidado, que esta afirmación no es necesariamente de queja, porque tal vez eso hace que la poesía pueda conectar con los que están afuera, es decir, con los que están afuera del sistema, con los que tienen dificultades, con los que luchan con la vida no desde un lugar central, sino desde los lugares más difíciles.
Tal vez por eso la poesía tiene también un potencial para conectar con aquellos que dudan del mercado, por ejemplo. Yo creo que esa es una de las explicaciones que hay de muchos jóvenes leyendo poesía, no importa qué poesía, en las redes sociales, en Facebook y demás, porque buscan algo que no esté en el mercado, buscan algo que no les dé la sensación de que ya ha sido manipulado, de que es uno de esos libros que se escriben igual en todos los rincones del planeta. La poesía tiene un potencial para eso, ¿no? Y volviendo a lo que me preguntabas, mi vida en la Patagonia ha sido una vida de nómade, ¿no? Cosa que reivindico con mucho orgullo. Yo escribí un libro de viajes sobre lugares marginales de la Patagonia y de Sudamérica. Y después me tocó ir a trabajar en una universidad inglesa y escribí uno que se llama La Pasión Extranjera. Es la mirada de un sudaca poeta sobre los lugares consagrados de Europa. Es decir, es la mirada de quien dice, no vengo a decir, oh Roma, oh Londres, sino vengo a decir cómo lo veo yo, desde la poesía o desde la prosa o desde el relato de viajes. Son todas crónicas. Yo lo describo de esta manera. Si bien la tradición de la prosa poética viene desde Baudelaire y ha tenido extraordinarios poetas que la han practicado, yo intenté en aquel libro primero que se llama Música desconocida para viajes, un cruce entre lo que es la crónica de viaje, pero despojada, digamos, de lo que apunta a relatar lo evidente, la prosa poética y la poesía pura, ¿no? Eso es lo que yo intenté en esos textos. Vos, aparte de poeta, sos periodista. Así es. Contanos bien dónde tenés una página, cómo bien tu actividad. Sí, yo trabajé en distintos diarios, primero en diarios, también en radio, donde sigo trabajando. Después fundé un periódico en la Patagonia que se llama El Extremo Sur, que sale hace 13, 14 años. Después de trabajar en distintos diarios decidí crear un periódico independiente que tiene su sitio web y dirijo una editorial que se llama Espacio Hudson, que tiene sede en 3 lugares distintos de la Patagonia, en la cordillera y en la costa. Y en la editorial, ¿cómo te manejas para publicar? ¿Ustedes editan a los poetas de la zona? Contanos. Sí, la editorial tiene un objetivo. Ahí tratamos de traducir la mirada de que la periferia y el centro son una discusión ya vana, ¿no? Y por eso procuramos que nuestro catálogo reúna lo más interesante que se produce en un territorio como la Patagonia, pero con la mirada puesta en lo que ocurre en distintos lugares del mundo. Porque como ha dicho Chomsky, hoy la periferia es también algunos barrios de Londres, ¿no? Tottenham, es decir, y algunas ciudades de Estados Unidos, Baltimore. Entonces la periferia no es solamente una cosa de lo que antes se llamaba tercer mundo, ¿no? Nosotros hemos publicado libros, por ejemplo, de poetas africanos saharauis, que es la última colonia que persiste en África, ¿no? Hemos publicado textos de autores de distintos países, de europeos también, pero no europeos, digamos, del canon. Estamos siempre tratando de encontrar textos que revelen de alguna manera esta mirada de que las fronteras ya son algo relativo, que los nacionalismos son, de verdad, un cáncer para todo, ¿no? Es decir, la exacerbación del nacionalismo está muy cerca siempre del fascismo, ¿no? Y las miradas únicas y el canon como algo establecido es algo que hay que combatir, ¿no? Es decir, por eso también trabajar desde un lugar como la Patagonia nos permite mirar desde un lugar que no tiene privilegios, ¿no? Pero que tampoco está contaminado por esa mirada central que ocurre en las grandes ciudades como Buenos Aires, ¿no? Y también empezamos a aprender que desde otros lugares, desde Europa, desde África, desde distintos lugares, se empieza a saltar esa conexión de centro a centro, ¿no? De Buenos Aires a Londres, de Roma a... Y, por ejemplo, nosotros vemos cómo investigadores británicos, investigadores franceses, van a ver qué está ocurriendo, qué se produce en un territorio como la Patagonia, que tiene como una imagen turística, ¿no? La imagen de superficie es eso, ¿no? Las ballenas, etcétera, el glaciar. Pero debajo de eso hay una construcción social múltiple, ¿no? Es decir, hay una mixtura que da un resultado muy particular, que yo no voy a calificar con adjetivos, ¿no? Porque esa es la mezcla de los pueblos originarios, tehuelches y mapuches, de los inmigrantes europeos de principio del siglo, de los migrantes internos de la Argentina, del noroeste, ¿no? El resultado puede ser, tal vez el adjetivo es explosivo, por eso tal vez haya una poesía de los muy jóvenes, por ejemplo,
en la Patagonia, muy interesante. Yo estoy trabajando en eso, que es una antología de poetas menores de 30 años, a la que ya le puse el título, que es Desgenerados. ¿Por qué ese título? Porque intenta mezclar la idea de que no pertenecen a ninguna generación, por más que son muy jóvenes, y que hay algo de degenerado en el arte que verdaderamente quiere romper con lo establecido, ¿no? Por eso Desgenerados. Y de estos poetas de las nuevas generaciones con los anteriores, ¿vos qué diferencia ves? Sí, sin idealizar veo una capacidad, una voracidad por apropiarse de todos los registros, por utilizar todos los registros, no solo los de la literatura, ¿no? O sea, yo tengo la impresión, de lo que voy investigando, que hay una apertura a todos los lenguajes, ¿no? Que van desde el videoclip hasta la historieta, ¿no? Desde todo el mundo audiovisual. Sí, por eso la poesía visual está ejerciendo también una influencia importante. Y también viven lo que es la relación conflictiva con el objeto libro, ¿no? Es decir, yo veo que hay una gran diversidad, ¿no? Y que hay una suerte de actitud de matar al padre en el sentido simbólico, ¿no? De cómo procesar a las generaciones anteriores. Y veo en eso algo positivo, hay una búsqueda creativa ahí, ¿no? ¿Y las generaciones anteriores ante eso? Bueno, yo formo parte de una generación que es particular, digamos. Yo era un niño cuando ocurrió la dictadura, ¿no? Pero vivimos en una suerte de exilio, algunos internos y otros externos, ¿no? Donde los maestros, algunos morían, estoy hablando de los poetas en particular, de los periodistas, pero de cualquiera, ¿no? Es decir, sin hacer diferencias entre un trabajador o entonces era un escenario de construcción a la contra, ¿no? O sea, era un escenario de construcción de la obra de uno, de los primeros libros, desde un lugar marginal en todo sentido, con un país bajo la dictadura, ¿no? Entonces, en ese momento la relación social era muy compleja, como todos sabemos, ¿no? Yo viví eso con mucha densidad, por eso mi primer libro, que se llama Lejía, tiene casi todos sus poemas, de alguna manera ligados a la dictadura. Contanos de tus otros libros. Bueno, repaso algunos de los que yo publiqué. Había citado Estancia a la Adivinación. No, Estancia a la Adivinación es un libro en el que yo trato de revisar la idea del paisaje, ¿no? Es decir, de algún modo a la manera, o tomando como inspiración al maestro Francisco Madariaga, a quien yo traté mucho y quise mucho, la idea de que el paisaje no es algo de color, algo pintoresco. El paisaje es un detonante para cuestiones verdaderamente de fondo, ¿no? En ese sentido yo escribí Estancia a la Adivinación, ¿no? Que es un juego con una estancia que no existe, ¿no? Bueno, después publiqué La Sombra de Todo, que es un libro más reciente, que tiene que ver con la reflexión sobre los lenguajes que se descomponen, los lenguajes patológicos, que los lenguajes de la enfermedad frecuentemente son lenguajes muy auténticos, muy verdaderos. Cuando se descompone el lenguaje, por ejemplo, de los que llamamos locos, de allí surgen extraordinarias revelaciones a veces, ¿no? Y hay casos en la poesía, por supuesto. Pero también cuando se descompone el lenguaje por cuestiones sociales, por crisis sociales, ¿no? En la crisis argentina, la última, ¿no? La del 2001, uno tenía la sensación de que el lenguaje ya no significaba, ¿no? De que las palabras no significaban. Entonces esa es un poco la reflexión que une los poemas de La Sombra de Todo. ¿Nos lees unos poemas? Bueno, este poema es de La Caída hacia arriba. Hiede del corazón. Hiede del corazón, lo siento. No es olor de afuera o suciedad. Hiede en lo hondo el símbolo, late de dolor acompasado. Es olor de órgano lastimado, se estira, sabe de las crispaciones, pero más de latir por otros y por aquella que lo delata siempre en la fosa del pecho. Vacío, el órgano no sabe que late. Mientras dura, la sangre lleva su volumen, lo vacía y lo llena. Ardores lo mueven, viajes sin aire. No aspira a defenderse, sordo en su ruido. La esperanza puede residir en un músculo ciego. Qué bueno. Gracias. Sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la
poesía a la calle, la poesía a la calle. Un ring para Dios. Queremos un ring para Dios, pero Dios se recuesta contra las cuerdas, permanece quieto sin responder al árbitro. Nadie podría pegarle sin ser considerado maricón. Pero entonces no hay box ni riña teológica que lo saque de allí. El ring es enorme a los ojos de los incrédulos. Se tiran golpes sobre Dios. La lona alberga a una multitud de caídos. No hay triunfo, sino presas del knockout de Dios. La mirada de Él está húmeda, el protector inguinal es de cuero virgen. Esa mirada de Él dramatiza que no habrá golpes, pero se posa sobre los caídos como al descuido. Generaciones de caídos, no creemos en Dios, sino en sus golpes de knockout, su mirada húmeda, su protector de cuero virgen. Vos hiciste otras antologías también, ¿no? Sí, yo he tratado, ¿no?, de apostar a la búsqueda de aquellos orígenes. El poeta y crítico uruguayo Eduardo Milán dice que a Occidente y a las vanguardias les cuesta reconocer que hubo un preverso. Así que antes de todas las vanguardias históricas hubo formas de hacer la poesía, por ejemplo en los pueblos precolombinos, ¿sí? Y que de allí surgen recursos de estilo que, por ejemplo, en los estudios sobre la poesía Selknam, Mapuche y Tehuelche llaman oralitura, ¿no? Es decir, formas verbales y formas creativas que no se traducían a lo escrito, ¿no? Entonces yo trabajé sobre dos antologías, sobre todo una que se titula Poesía Política Mapuche, que es una selección de textos de distintas épocas y también de poetas que se reconocen hoy como mapuches, aunque algunos se llaman a sí mismos mapurbes, es decir, mapuches urbanos. En ese libro hay una enorme riqueza expresiva, ¿no?, y un reconocimiento, digamos, de una identidad, por un lado que por supuesto es anterior a la Constitución de las Naciones de Argentina y Chile en este caso, pero también una apuesta vanguardista, ¿no?, es decir, apropiándose de los recursos que la literatura de Occidente ha ido desarrollando, ¿no? Y el otro libro, que tiene un nombre que suena raro al principio porque es una palabra de una lengua originaria de Tierra del Fuego, se titula Manila Pinatapay, que significa algo así como desear que el otro se acerque a nosotros pensando que nosotros no somos capaces de hacerlo. Eso significa esa palabra, más o menos, lo cual prueba desde ya la riqueza, en ese caso, de un lenguaje que se ha perdido, ¿no? Entonces, en esa antología, que es de mujeres, solamente de mujeres, hay textos Selknam o mapuches y yámanas. Y después trabajé en una antología que intenté recoger o elegir lo mejor de la poesía que se produce en el sur del país, pero con autores menores de 40 años, que se llama Desorbitados. ¿Y este CD? Bueno, ese es el resultado de una experiencia de bastante tiempo con músicos, con el cual, sobre todo con uno de ellos, desarrollamos un proyecto que terminó en este disco compacto. Es decir, la idea era crear, pongamos un par de comillas, una suerte de ópera rock con textos surgidos de la poesía algunos y otros escritos expresamente para este disco. Ese disco, que se llama Un ring para Dios, incluyó muchos invitados, algunos del teatro, otros de la música, como la actriz Ingrid Pellicori, el músico Palo Pandolfo, el poeta Arturo Carrera y Osvaldo Bayer. Es decir, tratamos de recrear allí una mirada acerca de lo que sería la poesía en relación con el rock, es decir, intentando poner el cuerpo, ¿no? La idea esa de que la poesía permanece demasiadas veces, como a veces el periodismo, en ese formato estático, ¿no?, y no logra conectar por eso con mucha gente, que cuando tiene la oportunidad sí se interesa, ¿no?, cuando le llegan las cosas de otro modo, con otra apuesta, ¿no? Cuando yo fui a trabajar a Inglaterra, a una universidad, un día llevaba una grabación y puse en una lectura un track, uno de los temas, y alguien vino de la universidad a decirme si podía comprar el disco. Y yo le dije, no, el disco no existe, digamos, nadie lo editó. Entonces ellos se interesaron y finalmente lo editaron. Qué bueno, eso está bueno. Fue una buena. ¿Cómo relacionas el periodismo con la poesía? ¿Se relaciona? Sí, absolutamente. O sea,
Me viene a la mente rápidamente un concepto de Rodolfo Walsh, ¿no? Walsh decía que en realidad el periodismo puede producir textos de la más alta calidad. Sí, el problema es que no lo hace en muchos casos, ¿sí? Él lo demostró que era posible, ¿no? Por eso muchos de sus libros se siguen leyendo más allá de la historia del momento, ¿no? Operación Masacre o cualquiera de sus libros. Por eso yo tengo esta percepción. Creo que la poesía y toda relación con el lenguaje tienen un punto de conexión. Y también está el punto de conexión con la ciencia, ¿no? Así como digo, la relación entre periodismo y poesía, tengo la sensación esa siempre, de que los saberes en un punto se conectan. ¿Cómo surgen los poemas? Los tuyos, ¿no? ¿Cómo? Es una pregunta que no tiene una respuesta muy exacta. Los poemas, mi sensación es que los poemas son un destilado de largo tiempo, ¿no? Los poemas, en mi caso, se construyen en la cabeza y en algún momento se escriben. Y el momento más importante no es ese en el que precisamente que se escriben, ¿no? Es decir, los disparadores o los que suscitan algo como un poema, que no es estrictamente una idea, ¿no? Por eso dije en algún momento de la charla que todo aquello que se puede explicar, hay que explicarlo y no convertirlo en poema. Por eso creo que los poemas que parecen explicados no lo son. Los poemas tienen que dejar algo, una intuición, algo que incluso para el lector en un comienzo sea incomprensible. Creo que la clave de la poesía no es la comprensión para el lector. La clave de la poesía es conectar con una imagen, con una forma de mirar que al lector le resulta impactante. Pero en mi caso, los poemas surgen de mucho tiempo, de pequeños datos, de pequeñas observaciones, y se van construyendo durante mucho tiempo ahí, en algún lugar, hasta que se escriben. ¿Y a vos qué es lo que te moviliza cuando ves un texto? Sí, yo creo que un texto, en mi caso personal, como lector, porque mucho antes de escribir somos lectores, ¿no? Y somos toda la vida lectores. A mí un texto me tiene que conmocionar, me tiene que dar una especie de golpe a la mandíbula, por alguna razón. Las razones por las que produce eso un poema son diversas, ¿sí? Y no me gusta la poesía predigerida, ¿no? Creo que no lo es, que termina no siendo poesía, ¿no? La poesía demasiado clara, la poesía demasiado simple de percibir, ¿no? Creo que hay un problema ahí. En el tema de la publicación, ¿se es poeta en este caso porque se publica? ¿Qué rol ocupa la publicación? Pienso que hoy ocupa un lugar menos relevante que nunca. O sea, todo autor, todo alguien que crea algo, mejor dicho, ¿no? Tiene en un punto el deseo de que eso sea recibido por otros, ¿verdad? Pero la publicación es un tema relativo y azaroso, ¿no? La industria cultural no está mirando a la poesía, por ejemplo, ¿no? Es decir, la poesía hace como que le gusta la poesía, pero le gusta otra cosa. Y por eso se editan muy pocas cosas en gran escala, ¿no? Es decir, sin embargo, hay una circulación por debajo, en el under, de muchísimos textos, fanzines, pequeñas cosas en las redes, ¿no? Es decir, el objeto libro es algo complejo hoy, ¿no? de pensar. Contanos sobre el panorama poético en la Patagonia, qué poetas, ¿no? te gustan. Sí, quiero arrancar mencionando a dos grandísimos poetas que tuvo la Patagonia. Los dos han muerto, uno hace muy poco, y yo trabajé mucho para que se conozca su obra. Ahí tenés un caso de alguien que no había publicado prácticamente nada en 70 y pico de años de vida, ¿no? Y cuando se publicó, Bustiazo Ortiz provocó un impacto, porque la poesía verdadera termina ganándose el espacio. El problema es que muchas veces ese espacio se gana cuando los autores ya no están. Es decir, entonces hay una discusión entre la circulación de la poesía y la circulación de los poetas como seres humanos. Es decir, a la época le cuesta reconocer a los grandes poetas, por ejemplo, como le cuesta reconocer frecuentemente a muchos grandes artistas. Es un tema de percepción social, porque las mayorías se construyen
hoy con una fuerte relación de marketing y de estrategias de mercado, ¿no? Justamente, de mercadeo. Y la poesía se construye desde otro lugar, la poesía en particular. Pero fíjate que muchas artes también están trabajando desde lo micro. Hay muchísimos músicos, cineastas, que trabajan desde lo micro, ¿no? Y que buscan su lugar de visibilidad en un escenario muy fragmentario, ¿no? Es decir, y eso lo vive la poesía, pero me parece que eso no explica la cuestión de seguir creando o no, ¿no? El que va a crear solamente porque tiene expectativas de difusión, no sé si seguirá haciéndolo cuando no tenga el éxito que espera. ¿Qué otros poetas de la Patagonia? Sí, me fui del tema, pero mencioné a Bustrias Ortiz, que es un gran poeta. Irma Cuña fue una grandísima poeta y una maestra de poetas que vivió en Neuquén mucho tiempo. Y después hay que mencionar un grupo siempre es difícil lidiar con la generación de uno, pero lo voy a hacer, porque hay muy buenos poetas de mi generación en la Patagonia, ¿no? Yo, seguramente alguno me voy a olvidar, pero es importante mencionar a la mayoría de ellos. Gerardo Burton, Jorge Espíndola, Ariel Williams, Ricardo Costa, Maki Corbalán, que murió hace muy poco, muy joven. Es decir, hay una generación de poetas con una obra consolidada muy importante y que demuestran la vitalidad de la poesía en la Patagonia, ¿no? Y lo que dije en algún momento de la charla también, que eso no se agota en una generación, ¿no? Sino que tiene una fuerte proyección hacia el presente, ¿no? Hacia los muy jóvenes. ¿Qué poetas influyeron en tu escritura? No, yo creo que esto es difícil incluso recoger la experiencia de las distintas épocas de la vida de uno, ¿no? Porque es una acumulación, pero sí yo tengo que marcar cosas importantes para mí, es decir, desde las obras del siglo de oro español, por ejemplo, la poesía francesa con particular atención a los surrealistas en un momento, pero también la poesía argentina, ¿no? Es decir, para mí hay poetas argentinos de absoluta referencia hasta hoy, como Molina, Madariaga, Bailey, Biel Temperley. Es decir, grandísimos poetas argentinos. Argentina tiene un escenario, un panorama poético muy difícil de sintetizar, ¿no? Muy difícil de marcar en 10 autores, ¿sí? Pero en distintos momentos, además de la historia de la poesía argentina y de mi vida, además, ¿no? Cuando uno se va apropiando de las obras, uno tiene que hablar de Girondo, por ejemplo, ¿no? Es decir, de Juan Gelman, es decir, y de gente más cercana, ¿no? O sea, más cercana incluso, por supuesto, más jóvenes que yo, que leo y que intento seguir. ¿Crees que la poesía puede cambiar el mundo? Uno siempre tiene la esperanza de que la revolución es posible en cualquier plano, ¿sí? Y utopía, como ustedes saben, utopía significa no lugar. Y uno quiere llegar a ese no lugar, quiere llegar a construir eso que no existe, ¿no? Tal vez sea un poco presuntuoso decir que la poesía puede cambiar el mundo. Sí creo que la poesía puede cambiar a los seres humanos, ¿no? Es decir, hay un poeta estadounidense, en realidad europeo, que se exilió en Estados Unidos, Joseph Brodsky, que decía que la poesía realmente curaba, ¿no? Brodsky era un gran poeta, pero él decía que la poesía curaba, que la poesía hacía que la gente viera la vida de otra manera. Y probablemente ahí hay un potencial de la poesía. La poesía tiene una intensidad. Yo la veo a la poesía como un aguardiente, como un destilado de muchos grados, ¿sí? De 70 o 80 grados, cuando es verdadera. Y claro, tragársela provoca efectos, ¿sí? Tiene efectos colaterales, ¿sí? Pero sin embargo creo que ahí está el verdadero sentido de la poesía, ¿no? Es decir, el ser una bebida muy intensa, una bebida que se destila, que se trabaja, ¿eh? Me gusta la idea de trabajo además, porque así como estar informado en una sociedad compleja como esta requiere trabajo, uno no se informa viendo un noticiero, ¿verdad? Exige mucho trabajo, exige tiempo. También acercarse a la poesía exige un trabajo, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el elitismo, ni con las capillas, ni con nada, ¿no? Es decir, lo puede hacer todo aquel que quiera invertir tiempo, ¿no? Y creo que ahí está el potencial está ahí. No sé si puede hacer la revolución. Gelman dice, con un poema no harás la revolución, ¿no? Ni conquistarás a una, ¿no? Pero, dice al final Gelman, el poeta se sienta y escribe, ¿no? ¿Hay algo que hace falta en la poesía? Y yo creo que no hay manuales, ni decálogos, ni nada. Sí creo que la poesía tiene que tener emoción, conmoción, sangre. Tiene que poner en juego algo.
Y si no está puesto en juego el propio poeta o la poeta, difícilmente vaya a conmover o interesar a otros, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Cristian. Gracias a vos por tu invitación, Claudia, y bueno, y a todos. Las elegías caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas riman, rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Pareciera ser una lucha contra la corriente, pero no lo es. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la